Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Para aprovechar este evangelio, lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero, ¿a quién está dirigida la parábola? Les pregunto a ustedes. Busquen la hojita. ¿A quién está dirigida la parábola? ¿A quién? Primero, y este es el punto clave del Evangelio, la parábola está dirigida, ahí hay una palabra mal traducida, dijo esta parábola sobre algunos que se creían mejores que los demás y los despreciaban. Jesús dijo esta parábola por algunos que se creían, ¿qué dicen? Justos. ¿Y qué hacían? Despreciaban a los demás. La parábola entonces, ¿para quién es? Para los que se creen justos, para los que se creen más, para los que desprecian a los demás. ¿La parábola es para todos? No. ¿La parábola para quién es? Para los que se creen justos y más aún para los que desprecian a los demás. Esto debemos tenerlo de memoria mientras voy explicando. ¿Para quién es la parábola nuevamente? Les pregunto. Para los que se creen justos y desprecian a los demás. Y entonces, así hay personas, o podemos decir, habemos personas que de pronto nos creemos justos y como nos creemos justos, despreciamos a los demás. Para esa parábola va para las personas que desprecian a los demás y que se creen mejores. Yo siempre les he dicho, el amor de Dios es para todos porque Dios nos ama a todos. Y como hay personas que se creen mejores que las demás, que se creen justos y dicen todos los demás son pecadores y apuntan con el dedo o apuntamos con el dedo, el Señor nos da esta parábola que es algo difícil de escuchar y de aceptar. ¿Qué dice? 2 personas subieron al templo. Uno era un fariseo, correcto, y él oraba. ¿Cómo oraba? Primero, ¿cómo nos dice la hojita que oraba el primero, el fariseo? ¿Cómo? Oraba en su interior, primero. Oraba en su interior. ¿Pero qué más nos dice allí? ¿Cómo estaba? ¿De pie, acostado, sentado, arrodillado?
estaba, nos dice, erguido. La traducción más fácil sería de pie, pero aquí, por otro pasaje, nos dice que estaba erguido. ¿Qué es estar erguido? De pie. Quienes han tenido la oportunidad de pasar por el ejército saben que ahí dicen, hay que pararse erguido. ¿Cómo es pararse erguido? O sea, sacando pecho. ¿Y quién es el que saca pecho? El orgulloso, el pretencioso. Como en el ejército, hay que dar imagen de fuerza, de poder. Entonces le dicen, parece bien, que hubiera dado como un hombre. Y entonces este es sacando pecho. Entonces el fariseo oraba sacando pecho. ¿Por qué? Porque no ven cómo hago todo lo que hago yo, eso es lo válido. Yo soy mejor que todos ustedes, yo me creo más. Entonces sacaba pecho, oraba de pie. Y yo les pregunto, ¿cómo se debe orar? De pie, sentados, acostados, arrodillados. ¿Cómo se debe orar? ¿Cómo? Levanten la mano si dicen arrodillados. Levanten la mano si dicen de pie. Levanten la mano los que dicen sentados. Levanten la mano los que dicen acostados. Ahora los que decían que era arrodillado, levanten la mano. Y los demás que dicen, ni sí ni no. Entonces, atención. La oración se puede hacer en cualquier modo. No hay necesidad de arrodillarse, sentarse, estar de pie o acostarse. Como la persona quiera, su oración es válida. La oración se puede hacer en cualquier modo. La oración que nosotros conocemos, que viene del Oriente, se da ¿por qué? Porque como al esclavo, a la hora de presentarse a su amo, tenían que presentarse de rodillas y unidas las manos. Entonces, ese era signo de ¿qué? De sumisión. Señor, lo que tú digas, yo estoy únicamente para obedecer. Estoy en tus manos, quiere decir la oración de rodillas. Y entonces por eso nosotros también sabemos que se puede orar de rodillas, claro. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Señor, yo dependo de ti, confío en ti, no voy a escapar, soy tuyo, estoy de rodillas, no puedo hacer nada. Señor, me siento impotente y te pongo las manos porque estoy clamando, estoy pidiéndote. Los primeros cristianos oraban ¿cómo? De pie. Y las pinturas que se encuentran en las catacumbas, aparte de estar orando de pie, estaban con los brazos arriba. ¿Por qué? Señal de que le están pidiendo al Señor, danos tu gracia, danos tu gracia. Cuando nosotros en el campo elevamos las manos, es justamente eso: Señor, danos tu gracia, somos tuyos, aquí estamos. Elevar las manos cuando Jesús ascendía al cielo, ascendía con los brazos en alto, también es signo de triunfo. Todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, y por lo tanto levantamos las manos. Las manos también dicen, Señor, dependemos de ti, no tenemos escondido nada. Por eso cuando una persona la van a detener, ¿qué le dicen? Arriba, las manos. Señor, soy yo en el Padre Nuestro, abrimos los brazos ¿para qué? Para que el Señor nos llene. Señor, soy tuyo, mira, aquí estoy para abrazarte, para recibirte. Y cuando estoy acostado, ¿puedo orar acostado? Claro que puedo orar acostado. La diferencia está en la actitud. ¿En qué está la diferencia? Puedo estar arrodillado, pero puedo ser más soberbio que cualquier otra persona. Puedo estar arrodillado y creerme mejor que los demás, o como dirá Jesús, solamente porque le gusta que los vean, miren cómo se arrodilla. Entonces sabemos que podemos orar de cualquier manera. De cualquier manera. Y entonces, este fariseo que se creía justo, Señor, yo soy justo por lo que yo hago, no por lo que tú haces. En el tiempo de Jesús, la ley mandaba que se debía ayunar 2 veces. ¿Cuándo? 2 veces en el año. ¿Cuántas veces ayunaba este fariseo?
2 veces por semana. Hago mucho más de lo que me pide, Señor. No solamente lo que me manda la ley 2 veces al año, sino 2 veces a la semana. Miren cómo soy mejor que todos los demás. La oración en aquel tiempo la hacía cuando se subió a la montaña y cuando bajaba, que era el lunes y el jueves. El lunes y el jueves ayunaban. Entonces soy mejor. ¿Por qué? Porque ayuno. Tenían que pagar el diezmo solamente de algunas cosas. Y él dice ahí que pagar el diezmo de todo. ¿Cómo no voy a ser mejor si hago más de lo que me piden? La Iglesia Católica, ¿cuántas veces nos pide ayunar? ¿Cuántas veces? Miércoles de ceniza ahí y Viernes Santo no más. Y no, el ayuno no nos lo pide a todos, solamente a las personas que están caminando espiritualmente, que han aprendido a conocer más al Señor, que han aprendido a caminar, a compartir. Para ellos es el ayuno. Si una persona jamás va a misa, si una persona jamás comulga, si una persona jamás se encuentra con el Señor, ¿para qué decide hacer el ayuno? Para andar anunciándolo con trompetas si yo he ayunado. Y te crees mejor que los demás, pero a la hora de juzgar estás apuntando el dedo contra todo el mundo. Y entonces, aquí hay otro error de traducción, dice, oraba en su interior. Algo que podría ser, bueno, pero aquí se oraba a sí mismo. Yo soy el de los méritos, soy yo el que ayuno, soy yo el que pago el diezmo, por lo tanto, yo soy mejor. El amor de Dios es gratis. ¿Valen nuestros méritos delante de Dios? Les pregunto. ¿Valen nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestros ayunos? ¿Valen delante de Dios? No. Aquí nos está diciendo que lo que nosotros hagamos para Dios no vale nada. Lo que nosotros hagamos para Dios no vale nada, no tiene ningún valor. Por más que yo me esfuerce, eso no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que vale? El amor que Él nos da. El amor. ¿Por qué? Porque Dios fue el que se entregó en la cruz, Él fue el que sufrió, Él fue el que ahí se hizo pan y alimento para nosotros. Ese es el amor que vale. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Por eso, en la misa, todo se dice, por Jesucristo nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Porque lo que vale es lo que hizo Jesús. ¿De qué puede valer un sacrificio, una buena obra mía? De nada. Y entonces, las buenas obras son respuesta a ese amor, pero no me ganan nada. Yo respondo, yo tengo buenas obras, no porque yo soy bueno, sino porque como sé que Dios me ama, debo responder bien al Señor. Las obras son ¿qué? Respuesta al amor de Dios. Este fariseo tenía obras, ayunaba, no era, dice, adúltero, no era injusto, y regresará sin justificarse a casa. Tenemos el publicano. ¿Quién era el publicano? El publicano era un ladrón que ganaba una licitación con Roma para poder cobrar los impuestos. Y entonces el publicano era un ladrón que estaba autorizado a cobrar una parte del impuesto y él cobraba 2, 3, 4 veces más. Y sin embargo va al templo. ¿Cómo oraba el publicano? Les pregunto. ¿Cómo dice la hojita? Busquen la hojita. Ni siquiera se atrevía a levantar. ¿Qué otra cosa nos dice? Que se quedó a distancia y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador.
Hay personas que nos dicen: ¿de qué les sirve a los católicos ir a la iglesia y darse golpes de pecho como lo que hacía el publicano? Eso no les sirve de nada. Y el evangelio que nos está diciendo, ¿que sirve o que no sirve? Que sí sirve. Por lo tanto, entonces, dediquémonos a ser ladrones porque nos vamos y nos damos golpes de pecho. Atención, ¿para quién era la parábola? Para los que se creen justos y mejores que los demás, para los que desprecian. No era para los ladrones. Si hubiese dicho Jesús algo a los ladrones, hubiese dicho algo diferente, pero aquí les está diciendo, y yo les decía al inicio, hay que tener presente que les hablaba a quiénes, a los que se creen mejores, a los que desprecian a los demás. Por eso Jesús dirá: las prostitutas y los ladrones les preceden en el reino de los cielos, los adelantarán. Hasta aquí el primer punto. Segundo punto, el publicano. ¿Qué era lo que hacía el publicano? Robar. Basta solamente pedirle al Señor y basta su amor para salvarnos. Según lo que dice Jesús, sí. Entonces les decía yo, ¿nos dedicamos a ser ladrones? ¿Qué es un churquero? Les pregunto. ¿Quién me dice que es un churquero? ¿Qué es un churquero? ¿Quién es un churquero? ¿Quién es un churquero? Es una persona que le gusta hablar y le gusta una persona que le gusta hablar y le gusta conocer. Entonces, todos un poquito por la decencia, dicen en la persona que presta plata, especialmente los niños, una persona que presta plata. Pero a veces cuando una persona cae en manos de un churquero, quien cae en manos de un churquero sabe que el churquero, ¿qué es lo que hace? Robar con intereses altísimos. ¿Y se lucra de quién? Del dolor de la persona, del sufrimiento de la persona y especialmente de la necesidad. Serían los publicanos de hoy. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, si hay un churquero, el modo de orar, esa persona ni siquiera se debería atrever a mirar al cielo. Y lo que sí debería hacer es darse golpes de pecho. ¿Para qué? Para que Dios lo escuche, porque si el que hace tantas obras no le sirve de nada a Dios que tenga tantas obras buenas, y el que tiene tantas obras malas, peor, está perdido, no tiene esperanza. Los fariseos a los publicanos los consideraban como personas dañadas, sin salvación. Así se convirtieran y les decían ellos, no podrían salvarse. Y entonces, pero aquí Jesús dice, mire, pero si se bate el pecho, si se da golpes de pecho, regresará justificado. Regresará justificado. Pero como la parábola no es para los publicanos, sino para los fariseos, los que debemos aprender somos quienes, los que juzgamos a los demás, los que apuntamos el dedo a los demás, los que nos... ¿Qué dice el Evangelio? Aprende a amarte. Debes ser consciente de lo bueno y también de lo malo que hay en ti. Solamente cuando tú te amas, estarás justificado delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Y si Dios nos ama a todos, me ama a mí todo. No solamente en lo que soy bueno, sino también en lo que hay, en aquello que me avergüenza. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Como nos condenamos errores pasados, como nos condenamos equivocaciones cometidas, esa parte la dejamos atrás y eso me lo reprocho. En cada momento me lo estoy improverando. En cada momento me avergüenzo y esa parte de mí no la acepto. Si Dios
en esta parábola me dice que me acepta aún en los errores, en las equivocaciones, ¿qué debo hacer yo mismo? Aprender a amarme en mis errores, en mis equivocaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama a todos y nos ama todo, me ama todo como soy, con mis errores y con mis virtudes, con mis defectos y con mis virtudes, con lo bueno y con lo malo. Y entonces, ¿cómo saber qué tan fariseo soy? Voy a colocar un ejemplo. Había un hombre que a las 4 de la tarde salió y se puso a dormir en el campo. Pasa una persona y dice: este vago, ¿qué es lo que está haciendo? Debería estar trabajando en vez de estar durmiendo, echado sin hacer nada. Pasa la segunda persona y dice: este lo que está aquí es viendo a las muchachas, molestando a la gente, importunando. Pasa el tercero y dice: este es un gran trabajador, seguramente ha trabajado todo el día y lo que está haciendo ahorita es descansar. Pregunta: ¿qué estaba haciendo en realidad ese hombre que estaba ahí acostado? ¿Qué estaba haciendo? No podemos saber. No podemos saber por qué. Porque lo único preciso que sabemos es que estaba acostado. Pero de las 3 personas que pasaron y lanzaron un juicio de esas 3 personas, sí podemos saber, porque nosotros en los demás condenamos lo que condenamos en nosotros mismos. Lo que hay en nuestro corazón siempre lo vemos en los demás. Y entonces pasa el primero y dice: ve, aquí este es un vago, es porque dentro de su corazón él era un vago y se condenaba. El segundo que dice: este está molestando a las muchachas, es un reflejo de lo que él mismo es. El tercero que dice: este es un gran trabajador, seguramente ha trabajado mucho y ahora está descansando. Quiere decir que esa persona era así, por eso lanzaba el juicio dependiendo de sus ojos y de su corazón. El fariseo decía: no soy como los demás hombres, adúlteros. Y sin embargo, el adulterio en el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento no era solamente estar con otra mujer que no sea la esposa. El adulterio era sacar del corazón a Dios y colocar otra cosa, o colocar el dinero, o lo que está haciendo el fariseo, colocándose él mismo al puesto de Dios, porque él oraba en su interior para sí mismo, para decir: yo, miren, ayuno tantas veces, pago el diezmo de todo. Si ya eres mejor que Dios, ¿para qué te sirve Dios? Si ya tú puedes hacerlo todo, ¿para qué vienes a la misa? Y entonces hay tantas personas que sí vienen a la Eucaristía porque sabemos que necesitamos de Dios, pero si alguien ya se quiere mejor por lo que hace, ¿para qué? Tenemos a San Vicente y lo colocamos o la colocamos. Entonces, el Evangelio de hoy nos invita a ¿qué? A examinarnos cuánto juzgamos a los demás, cuánto somos fariseos, cuánto externamos lo que hay en nuestro corazón sobre los demás, de cuándo nos avergonzamos de nosotros mismos y escondemos y nos condenamos en nuestros errores, en nuestras equivocaciones. Si Dios nos ama y no nos condena, ¿por qué tenemos que condenarnos nosotros mismos? Cada persona sabrá cómo se relaciona con Dios. Hasta cuando yo no voy a confesar, es que yo fuera mejor, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos. Siempre estoy mirando a los demás. Ni el fariseo era bueno, ni el publicano era bueno, pero al menos el publicano era consciente de que no era bueno. Al menos era consciente de que él no era bueno, y el otro se creía superior y su error radicaba en su inconsciencia, en que no se conocía. La conciencia, saber que lo que estoy haciendo está mal, es un pasito ya para acercarme al Señor, ser consciente, y allí puede iniciar a trabajar al Señor. Pero si yo ya no me veo bueno por mis obras, no le doy espacio ni siquiera al mismo Dios. Así que Dios nos libre de juzgar a los demás, peor aún, que Dios nos libre de creernos mejores o superiores a los demás, peor, que Dios nos libre de condenar o de despreciar a los demás
que tal vez esas personas a las que despreciamos nos llevan la delantera por camino del reino. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús.